¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Rumbo a las elecciones más grandes de nuestra historia. ¿Se ha preguntado usted qué tan demócratas somos los mexicanos? ¿Cuál es la aspiración de los mexicanos con respecto a lo que considerarían nuestro sistema de gobierno? Pues bien, una buena oportunidad para vernos en el espejo es rescatar el dato de que por lo menos, escuche usted, por lo menos el 65.2% de los mexicanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Otro dato muy relevante es que en nuestro país solo el 11.8% se siente muy satisfecho con la democracia que vivimos en México, pero hay un amplio segmento poblacional del 40.9% que asume que sí está algo satisfecho con el régimen democrático que vivimos en nuestra república. Y quienes muestran mayor grado de satisfacción son las personas de 60 años y mayores, que representan el 20% de la población. Cuando vi este dato dije, a ver, ¿cómo está eso de que las personas de 60 y mayores muestran mayor grado de satisfacción? Y bueno, la reflexión que hice de inmediato es muy simple. Las personas que tienen más edad han ido observando gradualmente cómo hemos ido evolucionando y avanzando en algunos aspectos de la vida pública, aunque exista de cualquier manera un segmento pequeño que se muestra muy reacio a admitir los cambios. Es evidentísimo, por ejemplo, que vivimos en un régimen en donde hay una no solamente absoluta, sino salvaje libertad de expresión, en donde hasta se permite que insulten al presidente y no pasa nada y nadie es perseguido por ello. Todas las personas pueden expresar su punto de vista, incluso de manera grosera y salvaje, en algunos medios de comunicación y no les pasa nada. Entonces, creo yo que la ponderación que hacen las personas de 60 años y mayores con respecto a el mayor grado de satisfacción con el régimen democrático que vivimos tiene mucho que ver con que esas personas de la tercera edad tienen puntos de referencia importantes que les permiten valorar este clima de apertura que en muchos ámbitos de la sociedad estamos viviendo en este momento. Solo el 7.2% de los muchachos de entre 15 y 17 años de edad se expresan muy satisfechos con la democracia que vivimos, pero representan también el porcentaje más alto de quienes se sienten algo satisfechos, y el porcentaje de los que se sienten algo satisfechos en ese segmento de edad de 15 a 17 años es el 53.4%. Probablemente muchos de los jóvenes de 15 a 17 años no tengan una idea clara de todo lo que se ha tenido que luchar para que exista una sociedad más abierta, donde hay más participación y donde se ejerce con mayor libertad la crítica, pero probablemente sienten que es un buen clima y que vale la pena vivir una democracia con esas características. Pues bien, nada más como punto de referencia, todos estos datos que nos ponen frente al espejo, todos estos datos son parte de las conclusiones de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía cara a cara con habitantes de 25,113 hogares en todo el país, y se realizó entre el 17 de agosto y el 18 de septiembre del 2020 y se publicó en junio del 2021. Ahora que los políticos andan en campaña, les sería muy útil saber que por lo menos el 62.2% de las personas encuestadas de 15 años de edad y mayores consideró que la mejor expresión de un gobierno democrático es aquel en el que todos los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones. Y la expresión de gobierno que menos respaldo tuvo en esta encuesta es aquella que pudiera estar encabezada por los militares,
como vemos en esta diapositiva número 5 que Luis nos puso en pantalla, en donde vemos que un gobierno en donde todos participen en la toma de decisiones tendría el apoyo del 69.2%, y un gobierno encabezado por militares apenas tendría el respaldo del 16.6%, en tanto que hay un segmento de la población que representa el 41.5% que dice que estaría satisfecho con un gobierno encabezado por un líder político fuerte. ¿Qué más encontramos? Quienes se muestran más entusiasmados con la idea de tener un gobierno abierto a la participación de todos en la toma de decisiones importantes son los chamacos de entre 15 y 17 años, que representan un porcentaje del 74.5%, seguidos del segmento de jóvenes de 18 a 19 años, donde el 70.8% dice que les gustaría tener más espacios abiertos en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Lo ve usted en pantalla, o sea, los jóvenes de 15 a 17, de 18 a 19, más o menos representan el mismo porcentaje de quienes dicen, oigan, ¿y por qué no nos dan más chance de participar a los ciudadanos en la toma de decisiones? ¿Por qué los gobiernos no nos consultan más? ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno municipal, el gobierno del estado, el gobierno federal, cuando va a tomar una decisión que nos afecta, por qué no nos toman en cuenta? Esto es muy importante por una razón, porque eso significa que estos jóvenes de 15 a 17 años y de 18 a 19 años, cada día van a ser más exigentes con aquellos que cuando andan en campaña, como en este momento, van y ofrecen el oro y el moro, y cuando llegan al gobierno no les volvemos a ver la pista en 3 o en 6 años. Pero ojalá que ese afán, esa intención de estos muchachos de 15 a 19 años se traduzca en los próximos años en una mayor exigencia a los partidos políticos, a los candidatos y a los funcionarios públicos para que se abran a la opinión y la participación de la gente. Bueno, en todos los segmentos de edad, la propuesta que tiene menos simpatizantes es la que plantea la posibilidad de un gobierno encabezado por militares, en tanto que un gobierno encabezado por un líder fuerte tendría la aprobación del 44.9% de quienes están, escuche usted, en el segmento de edad de 60 años y mayores. El 44.9% dice, me gustaría tener un gobierno donde hubiera un líder fuerte. ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Por ejemplo, en la diapositiva número 8, para que usted vea que la gente prefiere una democracia civil. En la diapositiva número 9 vemos, por ejemplo, que es casi parejito, entre de 15 a 17 años, 18.5, de 30 a 59 años, 16.2, de 60 años y más, 18.0. Aquí podríamos decir, sin exageraciones, que los nietos y los abuelos tienen casi la misma percepción y coincidencia en que no quieren un gobierno encabezado por militares. Vea usted, los jóvenes de 15 a 17 años, 18.5% son los únicos que estarían de acuerdo en tener un gobierno militar. Y los adultos de 60 años y más, el 18.0% estarían de acuerdo. Pero el resto, el margen de desacuerdo y de mucho desacuerdo es bastante alto en esos dos segmentos. Es decir, es muy poco el apoyo que habría en nuestro país para un gobierno encabezado por militares. Por lo menos eso es lo que dice esta encuesta hasta el momento. Y en la diapositiva número 10 vemos la pregunta de un gobierno encabezado por expertos en salud, expertos en economía, entre otros temas, para que tomen las decisiones. Sí, el rango es bastante alto. Por ejemplo, en el caso de las personas de 60 años y más, es el porcentaje, es el tercer porcentaje más alto, 61.8. Pero, por ejemplo, entre los jóvenes de 18 a 19 años y de 20 a 29 años, prácticamente es el mismo porcentaje, 63.1 y 64.0, es la expresión mayor dentro de estas barras de personas que dicen que les gustaría tener un gobierno encabezado por expertos. Por supuesto, hay muchos expertos, hay muchas personas que son muy capaces y preparadas,
pero que no tienen la disposición, por ejemplo, para ser candidatos a un cargo de elección popular. O en otros casos no tienen, digamos, la conexión que se debe de tener con los ciudadanos para que los ciudadanos los respalden y voten por ellos. Pero esta aspiración que rebasa en todos los casos el 58%, 58, 63, 64, 62, 61, debe ser un indicador razonable para que quienes hoy andan en la procesión de las campañas políticas pongan atención y escuchen lo que dice la gente, que necesitamos tener personas expertas en áreas especializadas, como las áreas, por ejemplo, de salud y de economía, pero que estén pensando en razón de que sus decisiones deben orientarse para favorecer a la mayoría de la población. Ahí sí, casi todo mundo está de acuerdo y los rangos de aprobación son altos con respecto a un gobierno encabezado por expertos. O podríamos plantearlo de otra manera, un gobierno enriquecido con la presencia de expertos en áreas clave donde se requieran los especialistas. Y finalmente, cuando le preguntaron a la gente si tendría interés en que el gobierno estuviera encabezado por un líder político fuerte, aquí vemos en la diapositiva número 11 que el 44.9% de las personas entrevistadas que están en el rango de 60 años y mayores es el mayor porcentaje entre todos los segmentos de edad que dicen que les gustaría que el gobierno estuviera encabezado por un líder político fuerte. Son los de 60 y mayores quienes más apoyan esta idea, 44.9, los de 30 a 39 años de edad, 43.8, y todos los demás rangos de edad por debajo del 40. ¿Qué más? Pues mire usted, en nuestro país, más del 70% de las personas sí han escuchado hablar de lo que es un régimen democrático y conocen el concepto y lo tienen más claro en el segmento de edad de las personas de entre los 20 y los 59 años de edad. Es donde está el rango mayor de personas que dicen, sí, más o menos entiendo y le hallo a la idea de lo que debe de ser una democracia. Esto lo vemos reflejado en la diapositiva 13, donde vemos, por ejemplo, población de 15 años y más, según condición de saber o haber escuchado qué es la democracia. Pues mire usted, el 74% de los varones y el 72% de las mujeres en el país aseguran que sí saben o han escuchado lo que es la democracia. Y los rangos de los que no tienen muy claro el concepto o la idea o cómo funciona este sistema es del 24% entre los varones y 26% entre las mujeres. Y además, entre la población de 15 años o más, según condición de saber o haber escuchado qué es democracia, vemos aquí, por ejemplo, en qué rangos o segmentos de edad está más clara la idea de lo que es la democracia o de cómo funciona. Vean ustedes, por ejemplo, entre los jóvenes de 20 a 29 años de edad, está el porcentaje mayor de quienes entienden o han escuchado o saben cómo funciona la democracia. Eso es muy bueno. Estamos hablando de que tenemos una generación de jóvenes que en la medida en que vayan avanzando podrán ir fortaleciendo este concepto de democracia que en México queremos mantener vigente. Y los restantes segmentos no desmerecen mucho. Por ejemplo, los jóvenes de 15 a 17 años dicen, no, sí, yo más o menos le entiendo a lo que es la democracia. Lo mismo los muchachos de 18 a 19 con el 73%. Y curiosamente, fíjense ustedes, aquí en el caso de las personas de 60 años y más, el porcentaje es un poco más reducido. 63.7% es el porcentaje más bajo de todos los segmentos de edad con respecto a saber o entender o haber escuchado lo que es la democracia. Y luego, en la diapositiva número 15, vemos la preferencia de la población de 15 años y más sobre el régimen político que sería más apropiado para gobernar el país. Esto es muy bueno porque fíjense, aquí vemos, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. 65.2% de la población dice, yo prefiero vivir en un régimen democrático.
Y luego vemos en segundo lugar con el 16.4% la afirmación de que en algunas circunstancias un gobierno no democrático podría ser mejor. Pero hay un 14.7% que dice, da lo mismo un régimen democrático que uno que no sea democrático. Pero evidentemente es muy halagüeño para el futuro del país que el 65.2% tenga clara y firme la certeza de que la democracia es el régimen de gobierno preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y luego, fíjese usted, el grado de satisfacción con la democracia en México. Esto también es muy curioso. Solamente el 11.8% se dice muy, pero muy satisfecho. Sin embargo, el 40.9% dice, pues no nos ha ido tan mal y estoy algo satisfecho con un gobierno democrático, con un régimen democrático. El 31.3% se dice poco satisfecho y apenas el 15.1% dice nada satisfecho. Pero evidentemente, en este caso, la gente va descubriendo gradualmente cómo al irse transformando la sociedad y al haber más espacios de participación y sobre todo más espacios de opinión, la gente empieza a apreciar mucho las bondades de la democracia participativa donde la gente puede opinar y decir cosas. Además, hay algo que es bien importante. En la medida en que la gente tiene más libertad para expresarse y para participar, tendrá la sociedad que ir depurando los procedimientos para la elección de sus presuntos representantes populares o de los presuntos servidores públicos, y también en la medida que vayamos avanzando, la gente se volverá mucho más exigente con respecto a todos aquellos que en algún momento se sienten o creen que pueden servir al pueblo, aunque en realidad terminan sirviéndose a ellos mismos. Y finalmente, ¿cuál es la satisfacción con la democracia en México por segmentos de edad? Aquí sí, el de 15 a 17 años, los que están muy satisfechos representan apenas el 7.2%. Los que tienen de 18 a 19 años representan el 6%. Los de 20 a 29 años representan el 6.5%. Los que tienen de 30 a 39, ya más maduritos, 12.9%, y los de 60 años y más, 20.0% son los que se dicen muy satisfechos, pero son bastante aceptables los rangos de aquellos que dicen, pues estoy algo satisfecho con esta democracia que vivimos en México. Pero lo importante en este caso, por ejemplo, es que los jóvenes de 15 a 17, de 18 a 19, que son los dos rangos más grandes, pues dicen que están algo satisfechos. Ojalá que ellos participen más, se involucren más y contribuyan a fortalecer esta idea de democracia que queremos que esté vigente en nuestro país, donde todo mundo participe y todo mundo pueda opinar y su opinión sea tomada en cuenta cuando los que nos representan en la administración pública o en el Congreso o incluso en el Poder Judicial tomen decisiones en razón de lo que realmente necesita la gente. Y este tipo de estudios son importantes en este momento que vamos rumbo a la elección de senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes y una infinidad enorme de cargos que rebasa los 20,000 por los que vamos a votar el domingo 2 de junio, que la gente tenga muy claras estas ideas para que cuando lleguen los candidatos los cuestionen con más rigor y algunos los hagan incluso a pasar un mal rato, pero que quede claro que en este proceso democrático hacia la elección, la gente tiene derecho a opinar, a exigir y también, ¿por qué no?, a mandar en razón de lo que la gente necesita y no lo que los políticos creen que la gente necesita. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos.